Buen día, estimados estudiantes. Vamos a esta clase número 3 de nuestra semana número 4 y vamos a continuar viendo pues el tema del análisis FODA. Como ya vimos en los dos videos anteriores, ya iniciamos pues con la conceptualización de nuestro FODA, de nuestro análisis, de nuestra herramienta, ¿sí? Cuándo vamos a entender qué son variables externas y cuáles son las variables internas, pues sí, aquellas que son de aspectos positivos y negativos. Eso pues ya lo vimos en los videos anteriores y ya conocimos pues cuáles van a ser los 4 tipos de estrategia que vamos a desarrollar posteriormente de identificar las variables que es desarrollando pues el cruce de las mismas, cruce de variables, ¿sí? Que ya vimos pues que van a ser las estrategias ofensivas, las estrategias defensivas, las estrategias reactivas y las adaptativas. Y ya vimos pues cuáles son las variables que vamos a ir combinando para determinar cada una de ellas. Ahora bien, vamos a iniciar en este momento con un ejemplo práctico, ¿sí? Un poco pues de cómo vamos a ir desarrollando nuestra análisis FODA y pues en alguna medida viendo algunos errores que no debemos de ir cometiendo a la hora de la redacción, principalmente de ya las estrategias. Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo práctico, ¿sí? Aclararles que este ejemplo ha sido tomado de una empresa, de un análisis FODA real, de una empresa de turismo, de un tour operador que se desarrolló hace un par de años, ¿sí? Pero pues podemos visualizar algunos elementos que nos van a permitir ver cómo vamos a hacer nuestro análisis FODA. Primero, ¿sí? Primero, porque nosotros hemos dicho que esto es un proceso, nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Determinar cuáles son las 4 variables, ¿sí? O cuáles son las variables que vamos a tener identificadas, pues, en nuestro FODA. Entonces, primero vamos a comenzar con las fortalezas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a comenzar a determinar las fortalezas del objeto de estudio. Para este caso, es una empresa dedicada al turismo o a un tour operador. ¿Sí? Recordemos, pues, que las fortalezas son de tipo interna y son positivas. Entonces, lo que hacemos acá, pues, es hacer una lluvia de ideas, hacer un análisis de introspección, un análisis de aquellos aspectos positivos que visualizamos en el objeto de estudio. Entonces, para el caso del tour operador, las fortalezas principales que han determinado son las siguientes. Número 1, se cuenta al interior de los socios con un equipo multidisciplinario, ¿sí? En lo que respecta a la formación académica, ¿sí? Esto es un aspecto interno porque pues, son los socios que son parte de la empresa de turismo, ¿sí? Y es un aspecto positivo, pues porque para ellos un equipo multidisciplinario pues es importante. Seguramente aquí pueden haber administradores de empresa, abogados, contadores, guías turísticos. Entonces, esta formación académica de sus socios, que es interna, pues lo ven como algo bueno, ¿sí? Entonces, es considerado una fortaleza. Luego, pues, ellos han definido como una fortaleza que ellos han innovado en nuevas rutas turísticas, ¿sí? Es decir, que ellos han incursionado al diseño de nuevas rutas turísticas propias, ¿sí? Entonces, porque son rutas propias, ¿sí? Se vuelve en una fortaleza, ¿sí? Como siguiente tenemos la motivación de los socios, ¿sí? La motivación de los socios ellos lo visualizan como un aspecto positivo, interno, ya que al estar los socios motivados, pues tenemos claridad de hacia dónde va, en dónde estamos, ¿sí? Y qué es lo que queremos llegar a hacer, ¿sí? Es decir, misión, visión y valores, ¿sí? Entonces la motivación de los socios es un aspecto positivo, pues para ellos, y obviamente por ser de los socios es de tipo interno. Luego tenemos pues que ellos han incorporado dentro de sus rutas aspectos pues o actividades por medio de deportes extremos, ¿sí? Entonces esto les permite a ellos pues
poder pues incursionar o estar incursionando en este ramo de los deportes externos. Entonces aquí ellos pues han identificado ya esos aspectos positivos internos que son las fortalezas. Luego ellos determinan sus aspectos positivos, pero que son externos, es decir, no los controlan ellos. Y como primero, ellos identifican como una oportunidad que el país cuenta con diversidad de sitios ecológicos y turísticos, ¿sí? Para su esparcimiento y recreación de la población, ¿sí? Entonces, ellos no controlan esos sitios, ¿sí? Ellos no controlan que existan. Entonces, es el país quien lo tiene, pero porque estamos analizando la empresa, entonces, estos son factores externos. Siguiente, pues, existe una apuesta por el gobierno, ¿sí? Por el gobierno, eso quiere decir que estamos hablando de un agente externo, ¿sí? Hacia el desarrollo del turismo. Pues ahora, pues se conocen, pues, varios elementos como la SURSIR y todos estos aspectos que se están buscando desarrollar, ¿sí? Alrededor de este rubro, de este sector. Entonces, el gobierno está apostando en el factor externo y hay que aprovechar esa oportunidad. Luego, pues mencionan que se cuenta con una ley que regula las actividades o funciones de este rubro, que es la ley de turismo y demás. ¿Sí? Entonces, la ley no es un aspecto que es controlable o interno por la empresa, sino que se vuelve un aspecto externo, ya que es aprobado pues por la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Siguiente, pues tenemos pues que existen en las diferentes comunidades del país diversas cooperativas, ¿sí? Comunales, ADESCOS, ¿sí? Asociaciones vecinales, ¿sí? Que ellos pues también están generando condiciones de desarrollo local en sus comunidades para mejorar el tema turístico de la zona en la que residen. Entonces ellos ven una oportunidad que las localidades y las comunidades se están organizando y pues lo ven como una oportunidad de poder vincularse y generar asocios, ¿sí? Pero estas asociaciones cooperativas comunales son externas porque no son controlables por la empresa. Y por último, tienen pues que ahora, pues, aunque con la pandemia, pues existe un mejor o más continuo acceso pues de turistas extranjeros al país, ¿sí? Entonces cada vez están viniendo más extranjeros a nuestro país y eso pues nos ayuda para poder incursionar en el tema turístico y por eso es una oportunidad, porque el ingreso de turistas extranjeros, eso no depende de la empresa. Ahora bien, como dijimos, estos eran aspectos positivos. Hoy vamos a los aspectos negativos. El primero de ellos son las debilidades. Como dijimos, las debilidades son internas porque sí dependen de la empresa. Entonces, pues la empresa ha determinado que ellos no cuentan con recursos financieros, ¿sí? Al no contar ellos con recursos financieros, pues quieren decir que no tienen plata. Entonces, ellos como empresa no tienen dinero para iniciar su función. Entonces, esta es una debilidad que han identificado. Número dos, dice que no tienen pues mucha experiencia en materia así formal de turismo. ¿Sí? Han diseñado rutas, han diseñado deportes o incorporado deportes extremos, pero experiencia como tal en ellos no tienen, o en el tema de manejo de las personas que hagan uso de sus servicios. Entonces, ellos lo ven como una debilidad, ¿sí? Dicen que manifiestan que tienen poco dominio de idiomas extranjeros. Entonces, si estamos hablando que hay una oportunidad de ingreso de turistas extranjeros, eso quiere decir que yo debo de tener dominio al menos del idioma inglés. Entonces ellos, dentro de su equipo, han identificado que no tienen dominio fuerte en idiomas extranjeros. Entonces lo ven como una debilidad. Y por último, han identificado que existe poco conocimiento del mercado objetivo, ¿sí? Es decir, ellos no conocen a ciencia cierta cuáles son las experticias o los gustos y preferencias que tiene tanto el turista local
como el turista extranjero. Entonces, ese poco conocimiento, ellos lo visualizan como una debilidad. Estas son las debilidades, pues, que esta empresa, pues, ha identificado. Y ahora, pues, vamos y continuamos con las amenazas, que ya dijimos también que es un aspecto negativo, pero esta es externa, no la controla la empresa. Y ellos, pues, han identificado, pues, que la delincuencia en el país, pues, estos altos índices de delincuencia, pues, es un aspecto negativo que los afecta, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay lugares donde no conviene, pues, visitarlos por esta razón, o pues la gente no hace uso a veces de hacer turismo local o rural o ecológico por esta razón. Siguiente, pues identificaron que existe pues la posibilidad de introducción de empresas dedicadas al sector turismo a través de los tratados de libre comercio, ¿sí? O TLCs. Pues como sabemos, los TLCs dan oportunidad para que empresas del extranjero puedan entrar a operar con menos restricciones, pues y como sabemos, pues hay empresas o touroperadores que están haciendo este trabajo en nuestro país. Como tercero, pues identifican que existe una alta competencia a nivel nacional en el sector turismo. Es decir, que existen muchos competidores locales, nacionales ya, y eso es una alta competencia. Entonces ellos lo ven como una amenaza, porque ellos no pueden controlar el crecimiento o no de la competencia. Siguiente, como número 4, tenemos pues que básicamente no se tiene o no se cuenta en nuestro país con un mantenimiento físico de los recursos naturales, ¿sí? Pocos sitios turísticos y arqueológicos son protegidos o lo que se conoce como sitios Ramsar, que son de recursos naturales protegidos. Entonces, no hay mantenimiento de muchos lugares o sitios turísticos. Entonces, ellos lo ven eso como una amenaza, porque no depende de la empresa, pero sí les afecta porque el turista puede decidir o no hacer uso de los servicios. Y por último, tenemos que a nivel general de la población existe poca o hay falta de conciencia sobre la conservación de recursos naturales. Entonces esto hace que se vayan deteriorando estos lugares, pues, y obviamente ya no se vuelven atractivos para el desarrollo de una actividad turística. Entonces todo esto, pues, obviamente no es controlable por la empresa. Por esa razón se vuelve una amenaza. Cuando ya tenemos, ojo, identificadas mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, vamos ya a lo que es el cruce de variables. Y vamos pues a desarrollarlo a través de matrices de doble entrada, como se explicó en el video anterior. Entonces, el primer cuadro que vamos a desarrollar es el cuadro de ideas ofensivas. Dijimos pues que íbamos a combinar mis aspectos positivos internos con mis aspectos positivos externos. Eso quiere decir que vamos a combinar fortalezas y oportunidades. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es trasladar a esta matriz, ¿sí? A esta matriz, donde las fortalezas van a ser las que voy a ubicar en la parte superior como título en mis columnas, ¿sí? Y las oportunidades las voy a poner de manera lateral a nivel de títulos de mis filas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esto, ¿sí? Cuando tenemos esto, nosotros vamos a identificar el cruce de variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar todas las fortalezas que he identificado en esta tabla o en este cuadro, ¿sí? Y las voy a trasladar en los títulos de mis columnas, ¿sí? Los títulos de mis columnas, ¿sí? Todas ellas. Entonces, si se fijan, son 4 fortalezas que son las mismas que están acá en
el cuadro de identificación, ¿sí? Luego hacemos lo mismo, trasladamos las oportunidades, ¿sí? Todas las que hemos identificado, que son 5, y las trasladamos a los títulos de las filas de manera lateral, ¿sí? Si se fijan, son las que tenemos aquí. Ahorita lo que hemos hecho nada más es trasladarlos, ¿sí? A nivel de títulos de columna y a nivel de títulos de fila, para luego, como nos dice la teoría, identificar la posible relación entre ellos. Algo que usted debe de saber es que si nosotros tenemos acá, ¿sí?, 4 fortalezas y 5 oportunidades, nosotros, ¿sí?, tenemos la capacidad anticipadamente de definir que existe la posibilidad de determinar 20 estrategias, ¿sí? Es decir, tengo 20, lo que se conoce en Excel, 20 celdas, ¿sí?, posibles a rellenar. Ahorita tengo mi cuadro vacío. Supongamos que tenemos nuestro cuadro vacío. Entonces, ¿por qué 20, Carlos? Porque multiplicamos las 5 oportunidades que tengo más las 4 fortalezas. Si tiene más fortalezas, obviamente el factor va a cambiar. Ahora bien, ¿qué hago? ¿Sí? Comienzo a identificar la relación que hay entre cada combinación posible. Entonces comienzo a leer, ¿sí? Para el ejemplo concreto, dice, comenzamos. Número 1, fortaleza número 1, ¿sí? La vamos a tratar de combinar con la oportunidad número 1, ¿sí? Y leemos, ¿sí? Equipo multidisciplinario de socios, ¿sí? Y diversidad de sitios turísticos. Para la empresa ellos aquí no identifican una estrategia. Luego agarramos siempre la fortaleza 1 y la empiezo a combinar con la fortaleza, con la oportunidad 2. Equipo multidisciplinario de socios y desarrollo gubernamental de turismo. No identifican, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Fortaleza número 1 con la oportunidad número 3, ¿sí? Equipo multidisciplinario de socios con regulación legal al sector, ¿sí? Tampoco. Y continuamos, fortaleza 1 con oportunidad número 4 y no identifican variables, estrategia, ¿sí? Y seguimos, fortaleza 1 con oportunidad 5 y tampoco, ¿sí? Entonces, no quiere decir que cada combinación obligatoriamente me debe arrojar una estrategia. Lo que tenemos que visualizar es que si esa combinación entre fortaleza o entre ambas variables me pueda determinar una posible estrategia. Otra cosa que voy a evaluar y usted debe de tener claro a la hora de redactar es que usted me debe de redactar las estrategias con verbos de acción, ¿sí? Como un objetivo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las estrategias es eso, líneas de acción, son acciones, ¿sí? Son actividades que hay que desarrollar y las actividades las vamos a redactar con un verbo de acción en infinitivo, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos de acción en infinitivo? Son aquellos que van a terminar en ar, er e ir, ¿sí? ¿Sí? E ir, es decir, administrar, ¿sí? Conocer, ¿sí? Investigar, ¿sí? Dividir, ¿sí? Entonces, todo eso son verbos de acción. Entonces, vamos a redactar. Entonces, venimos y comenzamos y agarramos la fortaleza número 2 y hacemos el mismo proceso con cada una de las oportunidades. Y comienzo. Nuevas rutas turísticas con diversidad de sitios turísticos. Ahí la empresa visualizó que existe una oportunidad de poder desarrollar una posible estrategia, ¿sí? Entonces ellos dijeron, pues, que pueden identificar o desarrollar la identificación de los mejores sitios y rutas, ¿sí? De toda la variedad que existe, comenzar a hacer la identificación de las mejores rutas turísticas, ¿sí? Y sitios. Entonces, ¿cuál es el error aquí? La redacción. No está
¿sí? Redactado en verbos de acción. Entonces tenemos que decir, identificar los mejores sitios y rutas turísticas. ¿Sí? Ojo con eso. Luego seguimos, ¿sí? Desarrollando Fortaleza 2, Oportunidad 2, ¿sí? Y miren, ellos lograron determinar aquí otra estrategia. Ellos dicen que hay que incorporarse a la base de empresas apoyadas por el MITUR, ¿sí? Entonces, mal redactado. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Investigar los mecanismos de incorporación a la base de empresas apoyadas por el MITUR, ¿sí? Entonces, o realizar el proceso de incorporación a la base, pues, de empresas apoyadas por MITUR. Entonces, solo ese cuidado deben de tener. Para la siguiente combinación no visualiza, pero en la combinación de la fortaleza 2 con la oportunidad 4 sí identifican pues una posible estrategia. Aquí pues como pueden ver no han determinado, ¿sí?, estrategias, pero a nivel de la cuarta fortaleza se identifican dos estrategias cuando combinan la fortaleza 4, que es introducción de deportes extremos, con diversidad de sitios turísticos, ¿sí? Ellos determinan como estrategia la identificación de lugares para la práctica de deportes extremos, ¿sí? Entonces, aquí sería identificar lugares para la práctica. Ojo, verbo de acción. Y luego, pues, no desarrollan acá estrategias y visualizan, pues, la combinación de la variable 4 de la fortaleza 4, introducción de deportes extremos, con la oportunidad número 5, que es fácil acceso de turistas al país, pues, y identifican esta estrategia que es conocer o investigar los gustos y preferencias de turistas extranjeros, ¿sí? Entonces, si se fijan, de las 20 posibles estrategias para esta matriz de fortalezas y oportunidades, que son ideas ofensivas, ellos solo han identificado 1, 2, 3, 4, 5 estrategias. Entonces, de 20 posibles, ellos han determinado 5 estrategias. ¿Qué quiero decir con eso, mis estudiantes? Que no deben de llenar necesariamente todo el cuadro. Si usted no identifica una posible estrategia, no esté inventando más de lo que necesita, sino que busque aquellas que sí se combinan y pueda desarrollar estrategias que sean más reales. Bueno, luego pues venimos con el cuadro número 2, que son ideas defensivas, ¿sí? Para el caso, pues trasladamos las amenazas, que son aspectos externos, negativos, ¿sí?, externos, con las debilidades, que son aspectos siempre negativos, pero internos. Y nuevamente, trasladamos para este cuadro a nivel de título de las amenazas en las columnas, ¿sí?, todas las amenazas que identificamos acá primero. Y luego trasladamos a nivel de título de las filas en las debilidades, ¿sí?, todas las debilidades pues que identificamos en las matrices de identificación de variables. Y desarrollamos el mismo proceso. Primero las trasladamos y luego comenzamos a analizar combinaciones. Para el caso de ellos, ¿sí?, de 1, 2, 3, 4, 5 amenazas y 4 debilidades, igual podrían determinar ellos 20 posibles estrategias, pero solo han determinado 4, ¿sí? Si se fijan, 4 determinados, ¿sí? Si se fijan, buscar, bien redactado, investigar, bien redactado, identificar, bien redactado, y pues aprendizaje en el idioma inglés. Entonces iniciar procesos de aprendizaje en idioma inglés pudo haber sido, pero pues solo identifican 4. Bueno, luego tenemos el cuadro número 3, que son ideas reactivas, que es la combinación de fortalezas, aspectos positivos internos, con las amenazas, que son aspectos negativos externos.
Y hacemos el mismito proceso. Fortalezas a nivel de columna, ¿sí? De título, y amenazas a nivel de título de las filas, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 fortalezas, 1, 2, 3, 4, 5 amenazas, también 20 posibles estrategias, pero miren ellos acá, solo identificaron 2, ¿sí? 2 estrategias, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesariamente se debe de llenar toda la matriz. Miren, verbo de acción identificar, verbo de acción utilizar, está bien redactado. Y pues para finalizar, pues como número 4, tenemos pues las ideas adaptativas, que es la combinación de las variables positivas, pero que son externas, con las variables negativas que son internas, es decir, oportunidades y debilidades. Y el mismo proceso, trasladamos a nivel de título de las columnas las debilidades y a nivel de título de las filas, las oportunidades que identificamos nosotros ya en la matriz, valga la redundancia, de identificación de variables. Ya con eso, pues tengo 4 debilidades y tengo 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Siempre 20 posibles estrategias y ellos me han identificado acá solamente 3. ¿Sí? 3. Si se fijan, pues, verbo de acción buscar, verbo de acción conocer, ¿sí? Bien redactadas. Aquí aprendizaje en idiomas extranjeros. Entonces, igual, pues, podría ser como estrategia iniciar procesos de aprendizaje en idiomas extranjeros. Las estrategias pueden repetirse. Eso, al repetirse, me permite conocer, pues, que es importante y es urgente implementar esa estrategia. Bueno, estimados estudiantes, esto pues es básicamente la explicación de la forma en que vamos a llenar las matrices. Pues en próximos videos vamos a ir conociendo pues cómo es la guía pues que vamos a presentar para esta actividad de la semana. Bueno, pues esto sería todo entonces. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos pues en el próximo video. Muchas gracias.